Mm. Bueno, bienvenidos entonces a este estudio. Hoy empezamos ya los primeros versículos del Evangelio de Marcos. La semana pasada pues dimos una introducción, un vistazo rápido a lo que es el Evangelio de Marcos, cómo está pues distribuido. Vimos quién es el autor, ¿verdad? Que obviamente para nosotros es Juan Marcos, pero eso ha sido a raíz de los testimonios de los padres de la iglesia, hay mucha gente que han investigado, que han comprobado, pues realmente quién fue el que lo escribió, porque el escritor no se identifica en el Evangelio propiamente. Pero bueno, hablamos de eso, hablamos a quién estaba dirigido, que básicamente se cree que fue escrito en Roma para los romanos, especialmente para el pueblo gentil, los no judíos, los que se habían convertido al cristianismo en Roma. Hablamos de que era un evangelio post-persecución, o en persecución, porque fue escrito después de que Pedro y Pablo fueron ajusticiados, ¿verdad? Fueron eh, mártires, ellos dos, y Marcos escribe después de eso. También otro detalle interesante que dimos es que Marcos en la Biblia lo tenemos en segundo lugar después de Mateo. Eso da la impresión de que se escribió después, pero también las investigaciones que se han hecho han revelado que Marcos fue el primero que escribió. Fue el primer evangelio que se escribió y Mateo y Lucas escriben inspirados por Marcos, y se escribieron después, no mucho tiempo después, unos 3, 5 años después, pero el primero que escribe es Marcos. Bueno, hay más detalles. Si ustedes no vieron la introducción, pues sería importante que la vieran. Ahí está la grabación en el grupo, porque a partir de la introducción y de los detalles que vimos, pues ya podemos entrar más en materia. Siempre yo doy el contexto de los pasajes o de los libros para que podamos entenderlos mejor. Entonces hoy vamos a ver los primeros versículos de este Evangelio de según San Marcos. Entonces vamos a compartir pantalla por aquí para ya entrar en materia y me dicen si pueden ver la presentación. Muy bien. Entonces el tema que le hemos puesto es voz del que clama en el desierto, y hoy vamos a estar analizando los versículos de Marcos del capítulo 1 del 1 al 2. Bueno, empecemos entonces. Am, Marcos inicia entonces su evangelio diciendo: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, hablamos la semana pasada entonces que Marcos es un evangelio muy dinámico, un evangelio corto, son 16 capítulos, pero Marcos va corriendo todo el tiempo, porque él quiere abarcar todo lo que Jesús hizo. Hablamos de que Marcos no es un evangelio que se enfoque en lo que Jesús dijo, aunque lo que Jesús dijo fue muy importante, por supuesto. Pero él no se entretiene en discursos largos de Jesús. Mateo relata, por ejemplo, la genealogía de Jesucristo. Eh, Marcos no relata la genealogía de Jesucristo, porque ¿para qué quieren los gentiles saber la genealogía de Jesucristo? Y esto va dirigido más que todo al pueblo gentil. Por supuesto, esto lo han leído gentiles, judíos, cristianos, no cristianos a través de la historia, pero inicialmente fue escrito para una audiencia gentil. Entonces, por eso no se entretienen esos detalles. Y
pues también lo que decíamos la semana pasada es que el mensaje de Jesucristo, lo que Jesucristo dijo es sumamente importante, pero no es eso lo que nos salva. Lo que nos salva es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, lo que Jesús hizo, sus hechos. Eso es lo que nos salva. Pero analizando las palabras que dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Bueno, empieza usando esta palabra compuesta de Jesús y de Cristo. Y decíamos también la semana pasada que Jesús, la palabra Jesús significa Dios salva. Y Cristo, pues es el ungido, es el Mesías. Entonces ya nos anticipa que nos va a hablar de salvación, de la salvación que nos provee el Mesías, el ungido. Y evangelio es otra palabra que se usaba mucho en aquella época y que significaba buenas nuevas o buenas noticias. Eso es importante también porque cuando habían buenas noticias, pues eso se refería pues obviamente eventos como el haber ganado una batalla, donde los ejércitos ganaban las batallas y llevaban buenas noticias. Pero la palabra evangelio se aplicaba a las buenas noticias, pero también se aplicaba al mensajero, el que llevaba las buenas noticias. Entonces Jesús no solo nos trae las buenas noticias, sino que Él es las buenas noticias. Él es el que hizo lo que hizo para que nosotros tuviéramos esas buenas noticias de salvación que vamos a estar viendo en el transcurso del Evangelio. Y también Marcos se ocupa de aclarar que el que dio las buenas noticias es el Hijo de Dios. Aquí lo llama Hijo de Dios. Y como mencionamos también la semana pasada, los primeros 8 capítulos de Marcos identifican a un Jesús triunfador, un Jesús que va haciendo milagros, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, alimentando a las multitudes. Y en los primeros 8 capítulos se le llama el Hijo de Dios. Pero en los segundos 8 capítulos Jesús ya empieza a hablar cosas que a su audiencia no le gustan, como que es necesario que él padezca, que incluso que él muera, y empieza a decir, tomen su cruz y sigan. Y ahí se le llama Hijo del Hombre. Marcos también presenta a Jesús como Hijo de Dios y como Hijo de Hombre, porque sabemos que Jesús fue 100% divino y 100% humano. No perdió su divinidad, pero él, por decisión propia, decidió también ser un humano 100%, desde el vientre de su madre hasta su crucifixión en la cruz del Calvario. Entonces, en los primeros versículos, pues nos dicen eso, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Aquí, pues traslada a su audiencia a el profeta Isaías, a esta profecía que se había dado en aquella época. Y también, pues, en el Antiguo Testamento, cuando un rey iba a llegar a algún lugar, pues normalmente mandaba a un delegado antes para que ese delegado allanara el camino, preparara el camino para que ya pudieran recibir al rey que iba a llegar. Eso era lo que hacía el mensajero. Entonces, aquí este pasaje lo usa Marcos para identificar a Juan el Bautista, que es como ese mensajero que los reyes enviaban a prepararles el camino, a quitar todos los obstáculos. Y eso es lo que está haciendo Juan, está preparando el camino del Mesías. Esto tuvo que llamar mucho la atención de los líderes religiosos de aquella época porque ellos conocían perfectamente la ley y ellos estaban esperando el Mesías. Y durante 400 años no había o no hubo mensaje profético. Las escrituras, el Antiguo Testamento termina en Malaquías
Y desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento pasaron 400 años. Y durante todos esos años no hubo profeta, no hubo revelación. Y los conocedores de la ley, los judíos y el pueblo judío en general esperaban al Mesías, a ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento que los iba a venir a liberar, según ellos, de la opresión romana, que iba a reinar eh, y que pues iba a regresar a Israel a ser una de las potencias mundiales, porque el pueblo de Israel en su época, en la época de David, en la época de Salomón, fue la potencia mundial, fue el país más poderoso del mundo. Y pues por el pecado del pueblo sabemos que pues fueron derrotados por los asirios, por los babilonios, fueron llevados al exilio, después regresaron a reconstruir, inició la época del segundo templo, pero siempre estaban por debajo de algún poder mayor, como dije, de los asirios, de los babilonios, del imperio medo-persa, de los griegos y ahora de los romanos. Estaban bajo el imperio romano, pero ellos esperaban una liberación, esperaban un rey. Y entonces aparece eh, esta Juan el Bautista, que es a quien vamos a ver aquí, pero en Malaquías, cuando Malaquías, el final de Malaquías, pues está esta profecía que decía, he aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y el problema que tuvieron los maestros de la ley, los sacerdotes, los fariseos, es que las profecías no les cuadraban porque se supone que este Mesías iba a traer paz, como dice aquí, volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y eso no sucedió. Este Mesías, ellos esperaban un guerrero, un príncipe que viniera con un ejército a derrotar al gobierno romano. Y eso no sucedió. Él esperaba en alguien, pues obviamente de la realeza, con toda la pompa del mundo, y eso no sucedió con Jesús, todo lo contrario. Entonces, ¿cuál era la conclusión a la que llegaban? Este es un farsante, este se está atribuyendo el papel de Mesías, pero realmente no es lo que nosotros esperamos. Pero la situación, mis hermanos, es que las profecías tienen un cumplimiento normalmente doble, un cumplimiento en el corto, en el mediano plazo y un cumplimiento a largo plazo. Y lo que los profetas dijeron muchas veces estaba refiriendo a la segunda venida de Cristo, pero ellos no lo entendieron. Y entonces cuando Cristo viene en la forma que ellos no esperaban y que según ellos los profetas no habían dicho, pues obviamente no le creen y lo convierten en un farsante o lo atildan de farsante. Y entonces ellos conocían perfectamente esta profecía y ellos esperaban Elías y aparece Juan el Bautista. E incluso vamos a ver más adelante que le preguntan a Juan, ¿tú eres Elías? Y él dice, no, soy Elías. Entonces, sin embargo, pues según vemos en los evangelios también, Juan vino en el espíritu de Elías. O sea, viene haciendo la función que Elías pues también va a hacer en el futuro. Y entonces a eso se debía la confusión. Pero llamó mucho la atención seguramente el ministerio de Juan el Bautista. ¿Quién Aquí tenemos, por ejemplo, lo que les mencionaba en Juan, el Evangelio de Juan, Juan el Evangelista dice, este es el testimonio de Juan. Aquí es Juan el Evangelista hablando de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Y dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no soy.
¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Aquí vemos una delegación, un comité que fue enviado por los Sanedrín, probablemente por los sacerdotes, por los levitas, por los eh, escribas, a preguntarle a Juan, porque pues, sabían la profecía y aparece este personaje ahí que está bautizando y para ellos, ¿cómo se iba a bautizar? O sea, el Mesías tenía la facultad de bautizar, pero aparece alguien ahí, será profeta. ¿Y quién era Juan? Bueno, no tenemos mucho detalle en cuanto a Juan, pero yo creo que tenemos cosas muy importantes en cuanto a Juan el Bautista. Para empezar, Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, de Zacarías, y una mujer que era descendiente de Aarón, era del linaje de Aarón, o sea, era de clase sacerdotal. O sea, Juan el Bautista era descendiente de la casa sacerdotal, tanto por parte de padre como de madre. Pero el problema es que estos personajes no podían tener hijos. Elizabeth era estéril y ya eran de avanzada edad. Pero Zacarías, que estaba sirviendo en el templo, cuando está sirviendo en el templo, se le presenta un ángel y le dice que él va a tener un hijo, que lo va a llamar Juan y que va a ser un gran personaje. Vamos a ver si tengo por acá la cita, si la leemos de una vez. Sí, aquí está. Está en Lucas. Lucas relata eso. Dice, al- eh, habla de lo que ya les dije, de la descendencia de cada uno, de tanto perdón, de Zacarías como de Elizabeth, que eran de clase sacerdotal. Y dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, los sacerdotes iban turnando para entrar al lugar santísimo y para servir en el templo, y le tocó el turno a Zacarías. Entonces dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santo y el lugar santísimo, y todo el pueblo se quedaba afuera orando. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Pero oigan esto, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu del poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces ahí Zacarías le dice, ¿y cómo va a ser esto? Ya soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Entonces el ángel le dice, pues porque no creíste vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Pero lo interesante, mis amigos, es que Juan el Bautista no era un hombre común, era un hombre que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Cuando María recibió el anuncio del nacimiento de Jesús, ella va y visita a su prima Elizabeth, porque era prima de Elizabeth. Y cuando Elizabeth oye la voz de María que entra, dice que el bebé saltó en su vientre. El bebé era Juan el Bautista, el bebé de Elizabeth. Saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Eso fue alrededor del quinto o el sexto mes de embarazo de Elizabeth. Entonces, desde ahí, Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Imagínense, mis hermanos, alguno de nosotros que fuera lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Ese era Juan el Bautista. No era un personaje común. Estábamos viendo la serie esta de los elegidos con mi esposa que estamos
retomándola porque ya salió la cuarta temporada, creo yo, la quinta, no sé, pero no nos acordamos de las anteriores, entonces estábamos viendo y me dice mi esposa, a mí no me gusta el personaje que escogieron para Juan el Bautista, porque el actor que escogieron es así flaco, greñudo, mal vestido, pero ese era Juan. Y vamos a ver las características de Juan. Le digo yo, es que Juan era un hombre peculiar, no podemos esperar así un joven guapo, bien vestido, perfumado. eh, no, Juan el Bautista dice que se alimentaba de langostas y miel silvestre y que vivía en el desierto. Entonces, imagínense a alguien en el desierto, pues obviamente, y se vestía con pelo de camello y que tenía un cincho de cuero. Y si vemos la descripción de Elías en el Antiguo Testamento es muy similar a la de Juan el Bautista. Pero un personaje realmente importante, un personaje que Jesús lo describe y dice, no ha nacido de mujer un profeta que sea mayor que Juan el Bautista. Para que Jesús lo describa así, de esa manera, pues realmente era un hombre extraordinario. Vamos a ver, yo creo que tengo esa cita. Sí, aquí está. Eh, no está la cita de Jesús, pero bueno, ustedes pueden verla ahí en Lucas, creo que está, en Lucas, en donde Jesús dice que no ha habido alguien mayor que Juan el Bautista. Y imagínense, en el Antiguo Testamento, si revisamos a los personajes, está Moisés. Para el pueblo judío, Moisés era pues lo máximo, ¿va? No había alguien mayor que Moisés. Estaba Abraham, también Abraham, pues era uno de los grandes patriarcas. Estaba, bueno, Daniel. Daniel, sabemos en la historia de Daniel, un hombre totalmente íntegro, no se sabe de que Daniel haya tenido alguna falla, un hombre entregado al Señor. José, José también tenemos el testimonio de que se mantuvo fiel al Señor, aún en medio de las tentaciones, de las circunstancias, de que lo metieran a la cárcel, de que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Son grandes hombres. Y tenemos profetas también, muchos profetas, Isaías, Jeremías, tanto profeta. Y Jesús dice, no ha habido alguien nacido de mujer que sea mayor que Juan el Bautista. Entonces, imagínense la calidad de personaje esto, ¿verdad? Y sin embargo, cuando le preguntan, ¿qué contesta Juan? ¿Tú eres el Cristo? No, yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? No, yo no soy Elías. ¿Eres tú profeta? Y dijo, no. Y él pudo en ese momento, pues, entregar sus credenciales, ¿verdad? Yo soy hijo de sacerdote Zacarías. Mi madre es descendiente de Aarón. Yo soy de clase sacerdotal. Y desde antes que yo naciera, pues, he sido lleno del Espíritu Santo. Y mi padre recibió una profecía que iba a preparar el camino del rey, pero no. Entonces le dicen, bueno, entonces, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz, nada más. ¿Y qué mensaje es ese para nosotros, hermanos? Especialmente para los profetas modernos, ¿verdad? O los apóstoles que se ponen el título de profeta o de apóstol como algo así de nivel alto, de gran jerarquía, ¿verdad? Y como yo he hablado con algunos de ellos y hablan de los milagros que pueden hacer y de cómo el Señor, pues, les da los dones que les da, ¿verdad? Y hay no puedo generalizar porque siempre que generaliza es malo, no todos serán así, pero la mayoría, pues es algo como orgullo, ¿verdad? El presentarse así como muy usados por el Señor. Y Juan el Bautista nos da el ejemplo de un hombre que el mismo Cristo lo describe como el mayor de los profetas. Y sin embargo, él dice, yo solo soy la voz, yo solo soy un mensajero. Y eso somos, mis hermanos. El trabajo que nosotros hacemos es de mensajeros, es de trasladar el mensaje de Dios, nada más. Somos siervos. El apóstol Pablo se identifica como esclavo de Jesucristo, como siervo de Jesucristo. Pero
una de los principales eh, tentaciones y pecados en los que podemos caer, especialmente los que pretendemos servir al Señor, ya sea en la predicación o en la enseñanza, es el ego, es el orgullo. Y muchas veces ese orgullo es alimentado también por las congregaciones, ¿verdad? Que endiosan a sus líderes, a sus pastores, y los adulan de tal manera que ese ego va creciendo y pues obviamente eso es algo pecaminoso que el Señor no le gusta. Sobre todo, hermanos, mantener la humildad. Qué bueno que el Señor nos use, qué bueno que el Señor hable a través de nosotros, pero que no se nos olvide que solo somos una voz, solo somos un mensajero que está llevando un mensaje. Ese mensaje no es nuestro, es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios. Estos estudios que vemos aquí, yo no le estoy hablando de cosas mías, de mensajes míos, de ideas mías, estoy trasladando lo que la palabra del Señor dice. Y es complicado, es difícil mantener esa humildad, pero es totalmente necesario si queremos agradar al Señor. Eh, yo les he comentado anteriormente, pues cuando yo empezaba me daban el privilegio de predicar en algunas reuniones de grupos, así. Una vez me permitieron dar la reflexión, me dieron el privilegio en un grupo de casa de varones, de hombres que se reunían ahí a hacer sus servicios y me dieron el privilegio de predicar. Y al final uno de los que llegaron me dijo, mira, me dijo, el Señor te usa. Entonces, para mí eso me llenó tanto porque es lo que más anhela uno cuando uno sirve al Señor, que el Señor lo use, que el Señor hable a través de uno. Y eso es lo que Juan el Bautista dice, yo solo soy la voz del que clama en el desierto. Y el mensaje de Juan, hermanos, era un mensaje muy fuerte, muy duro, muy tajante. Él no viene con palabras bonitas, sino él viene llamando al arrepentimiento. Antes de bautizar a la gente, Juan llamaba al arrepentimiento. Y a los maestros de la ley y a toda esa gente le decía, generación de víboras, arrepiéntanse, no huyan de la ira venidera. Imagínense en una iglesia un pastor diciendo generación de vidas, se arrepiente, se levantan todos los hermanos, ¿verdad? Pero Juan era así, radical, porque él veía la urgencia, la necesidad de arrepentimiento de las personas. Y a los que se arrepentían los bautizaban. Pero Juan mantiene esa humildad. Es más, Juan tenía discípulos que le seguían. Y él simplemente hace su trabajo, tiene muy clara su labor. Su labor es abrir el camino del Señor, abrir el camino de Jesús. Hace su trabajo y se retira y se va. Y sus discípulos se los traslada a Jesús. Es necesario, como dice la Escritura, que yo mengüe para que Él crezca. Juan hace su labor y se retira. Y es más, lo matan, lo decapitan. Y uno se pregunta a veces por qué Jesús no evitó eso, por qué Jesús no lo liberó de la cárcel, sino que pues simplemente permitió que eso pasara. A Jesús le debe haber dolido mucho porque era su primo, su amigo, eh, lo debe haber querido como su hermano y sin embargo, pues él entristece mucho cuando le dicen que Juan ha sido decapitado, pero no le evita. ¿Por qué? Porque le estaba preparando el camino. Y Jesús iba a morir. Él sabía que la misión de Jesús era morir en la cruz del Calvario. Entonces, en su labor de eh, abrir el camino del Señor, no solo lo anuncia, sino que Él muere antes, como abriéndole el camino para la muerte también al Señor Jesús. Perdón que me estoy quedando sin energía, pero aquí está. Entonces, esa es la razón, es un poco difícil de entender, ¿verdad? Pero podríamos decir que Juan el Bautista preparó el camino de Jesús hasta la misma muerte, pero sin embargo, él mantiene su posición, mantiene su humildad, tiene claro su ministerio, tiene claro para qué ha sido enviado y tiene claro hasta dónde él puede llegar.
Es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos claro también cuando servimos al Señor cuál es nuestro papel, que no dejemos que el hecho de hacer las cosas bien hechas, pues nos exalce y nos sintamos, el orgullo penetra en nuestros corazones, porque debemos mantener la humildad. Eh, Algo que tengo que reconocer del Papa recién fallecido, el Papa Francisco, que él, pues según dicen, pidió que a la hora de morir no fuera un entierro así como muy pomposo. De todos modos no le hicieron caso porque de todos modos fue pomposo, pero él incluso pidió que su féretro fuera de madera. Bueno, fueran a poner un féretro así muy lujoso porque él pues no quería que se hiciera mucha pompa. Yo creo que es importante cuando alguien importante mantiene la humildad, ¿verdad? A pesar de ser la máxima autoridad de la Iglesia Católica, y ahí sí que todos le rinden pleitesía, pero él dice, no, yo quiero una cajita de madera así sencilla. Entonces, eh, pues hay situaciones en las que pues, se conoce a las personas. Juan el Bautista andaba mal vestido, probablemente maloliente, pero probablemente pues todo despeinado, greñudo, ¿verdad? Porque andaba en el desierto. eh, pues alguien podría decir, este no, ¿cómo va a ser un siervo del Señor, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el Elías? Pero no es lo externo, no es la apariencia, mis hermanos, no es eh, la forma en que nos vestimos, la forma como hablamos o lo que comemos, sino realmente es el corazón que tenemos para servir al Señor. Pues otra característica de Juan es que él estaba en el desierto, su ministerio lo ejerció en el desierto. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El desierto es muy significativo en la Biblia. El pueblo de Israel salió de Egipto y estuvo eh, en el desierto durante décadas. Y el Señor les dice ahí, yo los saqué de Egipto y los traje al desierto para probarlos. Jesús inició su ministerio, pasó 40 días en el desierto, en ayuno. Y Elías, pues también predicaba en el desierto y ahora Juan el Bautista predica en el desierto. ¿Qué nos enseña eso, mis hermanos? Que cuando vamos a servir al Señor, cuando tenemos en nuestro corazón el deseo de servirle, tenemos que pasar por el desierto. Tenemos que pasar por lugares áridos. En el desierto no había agua, en el desierto no había qué comer. Imagínense a Juan el Bautista comiendo, eh, pues como grillos, ¿verdad? Langostas. Y no sé a qué saben, ¿verdad? Pero debe haber sido algo como muy desabrido, entonces los mojaba en miel ahí para que tuvieran algo de saborcito y de eso se alimentaba. Manden ustedes a un profeta actual o a un apóstol al desierto a comer grillos y miel y se mueren o renuncian al ministerio. Pero ahí en medio de esas circunstancias es donde se está preparando Juan, donde ejerció su ministerio Elías, donde Jesús estuvo. Entonces eso nos enseña, mis hermanos, que vamos a pasar tal vez penas, las cosas tal vez no van a salir como eh, creemos, vamos a estar en lugares áridos. eh, y eso podemos preguntarnos por qué pasa eso, pero es que el Señor nos está preparando para servirle. Él nos está preparando a depender de Él. Juan el Bautista tenía absoluta dependencia del Señor en medio del desierto. Por eso vestía como vestía, por eso comía lo que comía, por eso hacía lo que hacía, porque él dependía del Señor. Y él fue a la cárcel y murió pues no le preocupó porque él quería hacer la voluntad del Señor y ya había hecho su ministerio, cumplió su trabajo y allanó el camino del Mesías
se retiró y ya había cumplido el propósito de su vida, entonces no, para él me imagino que no fue nada importante el que lo sentenciaran a muerte. Entonces, eh, pues no tengamos temor o no nos desmotivemos cuando andamos en medio del desierto, cuando las cosas no salen como queremos, cuando tenemos problemas, cuando encontramos obstáculos. No hay líder que no tenga obstáculos en el mundo. El mismo Jesús tuvo muchos obstáculos para hacer su ministerio. Pues siempre van a haber obstáculos, pero pues tenemos que superar esos obstáculos y el Señor nos ayuda a removerlos. Para David, por ejemplo, su obstáculo era Saúl. Él fue ungido como rey, pero ahí estaba Saúl, eh, haciéndole la guerra, persiguiéndolo, tratando de matarlo. Pero el Señor le, le, le guió y le ayudó hasta que pues quitó al obstáculo del camino y entonces ya David pudo ser rey y ejercer su reinado. Entonces van a haber obstáculos en nuestro ministerio, va a haber desierto en nuestro ministerio, va a haber frustración en nuestro ministerio, va a haber dolor en nuestro ministerio, puede haber incluso enfermedad para cuando vamos a realizar nuestro ministerio, pero todo eso nos enseña a depender del Señor, a, a seguir como Jesús dijo, como Marcos relata que Jesús dijo, tomen su cruz y síganme. Y aquí vemos la descripción de Juan. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Juan el Bautista. Y repito esto porque es importante que lo entendamos. Un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Toda su vida fue guiado por el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista de clase sacerdotal, que era la clase más alta en aquella época. De clase sacerdotal, tanto de padre como de madre. Juan el Bautista, un hombre que Jesús describe como el mayor profeta, aún por encima de Moisés, aún por encima de Daniel, aún por encima de los profetas del Antiguo Testamento. No ha habido alguien nacido de mujer superior a Juan el Bautista. Y él, ¿cómo se identifica? Tras de mí viene alguien que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Al menos en la cultura judía, los discípulos de un rabino, pues tenían que hacer todo lo que el rabino les pedía que hicieran. Pero lo único que no podían hacer, o que era denigrante, era desatar la correa de su calzado, quitarle los zapatos. ¿Y por qué no lo podían hacer? Porque imagínense los caminos en aquella época, no eran caminos asfaltados, cementados como los que tenemos ahora. Eh, Eran caminos de tierra, llenos de suciedad, y por esos caminos pasaban las personas con sus rebaños. Recordémonos que los judíos, pues era un pueblo que se dedicaba a, a- a la agricultura, a los animales, hasta el negocio pecuario. Entonces ellos andaban con sus ovejas, con sus camellos, con sus caballos, sus mulas, de todo lo que tenían, porque incluso el patrimonio de las personas se medía por la cantidad de animales que tenían, ¿verdad? Entonces, obviamente los trasladaban de un lugar a otro y no los llevaban en tren o nunca en un, eh, como los furgones que tienen ahora los camiones para llevar a los animalitos, ¿verdad? Iban a pie. Y entonces los animalitos no llevaban pañal. Y entonces iban pues haciendo sus necesidades en el camino. Entonces los caminos estaban llenos de estiércol, estaban sucios, estaban malolientes, había lodo. Y las personas caminaban ahí, caminaban con sandalias. Entonces, nunca se permitía a un discípulo que desatara
las sandalias de su maestro. Y pues también ese fue un gran acto de humildad de Jesús, cuando él agarra una toalla y una palangana y dice, les voy a lavar los pies a todos ustedes. Obviamente el primero que se opone es Pedro, dice, jamás me vas a lavar a mí. Y Jesús le dice, si no te lavo los discípulos, pues tú no vas a poder formar parte conmigo. Pero la reacción de Pedro es muy razonable. ¿Cómo Jesús le va a lavar los pies todos asquerosos por todo lo que ha caminado? Y entonces, pues eso era un trabajo para los esclavos de menor categoría, ¿verdad? Porque era un trabajo de migrante que solo los esclavos lo iban a hacer. Y sin embargo, Jesús, pues decide hacerlo. Y Juan el Bautista dice, yo no soy digno de lo más indigno que hay, que es desatar la correa del calzado de mi maestro. Ni siquiera de eso soy digno. Él está muy claro de su lugar. Él está muy claro de hasta dónde está el Señor y dónde está Él. Y a veces eso nosotros no lo tenemos claro. No, tal vez no reconocemos la grandeza del Señor, la santidad del Señor, cuán por encima está de nosotros. Y no es que esté lejos, está cerca de nosotros, pero a nivel de santidad está a años luz, ¿verdad? De nosotros. Pero Juan sí tenía muy claro eso. Este es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar su calzado. Y dice, yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces tenemos, pues aquí, hermanos, en estos primeros versículos, solo tomé los primeros 8, pero es que yo creo que es muy importante tener claro esto, porque es una gran enseñanza para nosotros. El testimonio de Juan el Bautista, pues nos ayuda mucho en nuestra vida personal, en nuestra vida de cristianos, en nuestro liderazgo, a mantener esa humildad, a tener tan claro nuestro ministerio y a no ser personas de apariencia, ¿verdad? Yo he visto incluso eh, predicadores o pastores que se anuncian en televisión y que le hacen publicidad ahí a su iglesia. Y eso es caro, pues, tener una pauta en televisión es lo más caro que hay. Entonces, obviamente, si están dispuestos a pagar eso, pues es porque están esperando reponerlo de alguna manera y pues siempre hay el orgullo de por medio. Ah, no es mi intención, pues, tampoco, como ya dije al principio, generalizar y decir que la mayoría son así, pero sabemos que de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Jesús mismo dijo que iba a haber cizaña y que no se podía arrancar la cizaña porque se iba también el trigo. Entonces, pues también tenemos que tener cuidado y estas cosas nos sirven para, para poder discernir las cosas que oímos, las cosas que vemos, a quién seguimos, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros líderes? Es un tema de discernimiento. Hay muchos que se autodenominan profetas, pero la característica de un profeta, mis hermanos, es que las cosas que dice se cumplan. Eh, y ese es lo que muchas veces pasa, porque estaba oyendo, platicando con mi pariente que vive en el interior de la República, me estaba comentando de su pastor y me dice, fíjate que mi pastor eh, compró un gran terreno bueno, está tratando de comprar otro terreno todavía más grande, no sé cuántas manzanas son, me dice, de terreno. Y lo que él dice es que ahí va a construir unas casas, un condominio para los hermanos de la iglesia. Incluso ya empezó a venderles a los hermanos, ya tienen un dinero ahí que les ha pedido de anticipo y ni siquiera ha comprado el terreno, pero ya está vendiendo las propiedades, ¿verdad? Porque él quiere hacer, pero no sé cuántas casas va a hacer, me dice, creo que como 300 casas está pensando hacer en ese terreno y las va a vender a los hermanos de la iglesia. Y llevó un profeta a la iglesia y el profeta llegó a decir que sí, que ese terreno
lo iba a adquirir el pastor porque el Señor decía que las cosas le iban a salir bien. Y después llegó otro profeta diferente que llegó a decir lo mismo. Entonces, pues lamentablemente se abusa de ese tipo de cosas. Gente que se presta, ¿verdad? ¿Qué profeta va a ir a decir, mire, sí, que haga negocio el pastor, ¿verdad? Que construya casas, que las venda y que se vuelva millonario? Obviamente, pues enviados por él, pagados por él, tal vez. Y tenemos que lidiar con ese tipo de situaciones. Como dije anteriormente, pues obviamente hay pastores que están comprometidos con su ministerio, que no están buscando el beneficio económico. Conozco pastores también que muchas veces hasta renuncian a su diezmo para evitar que las personas pues hablen de ellos como interesados por el dinero. Hay historias también de pastores que, creo que les he comentado alguna vez o más de una vez, de un pastor del interior también que pues muy dedicado a hacer su ministerio, a andar evangelizando, a visitar a los hermanos y pues en un lugar así pues eh, que no era muy fácil eso, entonces su familia deciden hacer una colecta para comprarle su carrito viejo, para que por lo menos tuviera cómo transportarse y hacer su ministerio. Y entonces se juntan todos y logran pues comprarle su carrito viejo. A los hermanos dejaron de diezmar, ¿verdad? Porque ya el pastor tenía carro, entonces ya no necesita, ya tiene dinero. Entonces se dan los extremos, pero pues nosotros, el mensaje que recibimos aquí en estas enseñanzas es justamente de mantener nuestro lugar, de depender del Señor, de estar comprometidos con el ministerio, de saber que vamos a tener obstáculos, que vamos a tener problemas, que vamos a pasar por el desierto, pero el desierto es justamente lo que el Señor usa muchas veces para prepararnos para nuestro ministerio. Eh, Eso fue lo que usó para el pueblo de Israel, para probarlo, para que dejaran su mentalidad egipcia, ¿verdad? Idólatras. Jesús se preparó en el desierto para su ministerio. Elías sirvió en el desierto, Juan el Bautista sirvió en el desierto, y eso les hizo dar el ministerio que pudieron dar. Entonces, lo dejamos hasta aquí, seguimos la próxima semana, si el Señor nos lo permite, y pues tenemos mucho que aprender en, en, en este evangelio que pues en teoría es pequeño, pero vamos a ver que tiene mucho contenido para nosotros. Eh, ¿Dudas, comentarios? ¿Alguien quiere aportar algo? Tenemos el tiempo.